Bien, aquí está la tarea. Dice calcular los ángulos internos utilizando arco seno, arco coseno y arco tangente. Ahí está el primer caso, ¿cierto? Tenemos para alfa, ¿cierto? Cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, hipotenusa, estamos hablando del seno de alfa. Entonces, para calcular alfa, para saber el valor en grados de alfa, utilizamos arco seno. Obviamente ahí le colocan, ¿cierto?, la división correspondiente. ¿Ya? Acá, en el ejercicio B, ¿cierto?, tenemos la hipotenusa y tenemos un cateto. ¿Ya? Entonces, para calcular alfa, ¿cierto?, alfa está aquí, tiene su cateto opuesto y tiene la hipotenusa. Entonces también me sirve arco seno. Acuérdense que el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. Ahí tenemos el cateto opuesto, tenemos la hipotenusa. Entonces, arco seno para calcular alfa. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Bien, acá está el ejercicio 6D. Falta uno más todavía, son 5. Bien, en este caso, ¿cierto?, tenemos los catetos definidos. Entonces, para poder calcular alfa, ¿cierto?, tenemos cateto opuesto, tenemos cateto adyacente. Entonces, no queda otra que el arco tangente. Acuérdense que la tangente es cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces, para calcular alfa, utilizamos el opuesto de la tangente. En este caso, el arco tangente. ¿Ya? Arco tangente, ¿cierto? Y ahí ustedes le colocan adentro la división correspondiente. Acá, ¿cierto?, tenemos definido alfa, tenemos el cateto adyacente, tenemos la hipotenusa de alfa, ¿cierto? Ahí está alfa, cateto adyacente, hipotenusa. Eso es lo que tenemos definido. Entonces, si tenemos cateto adyacente y tenemos la hipotenusa, no queda otra, ¿cierto? Está relacionado con el coseno. ¿Ya? Coseno de un ángulo, en este caso de alfa, sería el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, el contrario de coseno sería el arco coseno. Entonces, alfa se definiría como el arco coseno, ¿cierto?, correspondiente. Bien, queda el último, lo vamos a entregar enseguida. Bien, ahí está el último ejercicio de tarea. Ahí está alfa, ahí está beta, ¿cierto? El cateto adyacente de alfa, en este caso, ¿cierto?, el de acá, está definido como 10 metros. Y el cateto opuesto de alfa está definido como 16 metros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la función opuesta a utilizar? Esa también se las dejo de tarea. ¿Ya? Le ponemos un poquito más de dificultad a este último ejercicio. Ustedes tienen que definir cuál es la función opuesta. Si arco coseno, arco seno o arco tangente. De acuerdo a los parámetros que se entregan acá. ¿Ya? Cateto adyacente y cateto opuesto. Ok. Que tengan éxito.